Amigas y amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados a partir de las 18 horas por Radio La Tacunga y por las redes sociales bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos como invitado a Fray César Eduardo Ayala Cacho, quien es religioso de la comunidad de padres misioneros de Cristo Sacerdote. El tema que vamos a tratar es el resumen de El Padre en sus numerales 261 hasta el 267. Agradecemos sobremanera a Monseñor Giovanni Paz, obispo de la diócesis de La Tacunga, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. César, muy buenas tardes. Bienvenido al programa. Muy buenas tardes, Juan. Es un gusto para mí estar compartiendo contigo y con todos los radio oyentes de esta comunidad, de esta radio, y participar de este programa de Un Pueblo que Camina. Excelente, muy bien. El tema que vamos a tratar, lo repito, es el Padre, su resumen, en sus numerales 261 hasta el 267. Vamos a iniciar, como siempre, con la lectura de la cita bíblica escogida. Efesios 4, verso 6, dice: uno es Dios, Padre de todos, que está sobre todos, entre todos, en todos. Como el tema de hoy es el Padre, antes de iniciar con este análisis, vamos a conocer un poco más a nuestro invitado. Recuérdenos, por favor, o cuéntenos quién es César Ayala Cacho. Bueno, me voy presentando, ¿no? Mi nombre es César Eduardo, soy de nacionalidad peruana, de una familia realmente muy cristiana. Mis papás y mis hermanos son de parroquia, de comunidad, que por gracia de Dios nos insertamos en una parroquia y realmente cambió mi vida. A los 10 años yo fui monaguillo, comencé a ser monaguillo desde los 10 años. Asistí a la parroquia, el colegio, la escuela, iba a la parroquia. Cuando ya ingreso a la universidad, a los 16 años, sentía un vacío realmente en mi día a día. Estaba en la universidad que yo quería, la carrera que me gustaba, seguía siendo de parroquia, siempre fue muy fiel a mi parroquia, pero uno encontraba un vacío en el día a día. No es que no sea feliz, sino que no encontraba una plenitud de vida. Y entre varios discernimientos, me acuerdo muy bien, un agosto del año 2008, me toca atenderle una misa y me quedo acompañándonos al Santísimo, porque la iglesia cerraba a las 11. Yo me quedo ahí acompañando al Señor y yo me cuestionaba mi vida y le preguntaba al Señor: ¿qué más querías de mí, Señor? Era catequista, era monaguillo, iba bien en lo que se podía, ¿no? Uno iba trabajando en ser un buen cristiano. Uno tenía sus fallas, sus debilidades, pero seguía constante ante el Señor. Y me surge esa inquietud: ¿por qué no ser sacerdote? ¿Por qué no seguir el camino del sacerdocio? En ese momento en donde a mi párroco le hago la consulta y me dice: sándate a vivir 2 semanitas con un sacerdote religioso y experimenta la vida de un sacerdote en la parroquia, en la vida, no solo desde afuera como tú lo vives, sino desde adentro. Vi 2 semanitas que se convirtieron en 2 años de experiencia. Son 2 años que regalé mi vida realmente en experiencia de la misión, el trabajo con la gente necesitada,
con los niños, con los jóvenes, y fue en esa experiencia en donde se me fue clarificando este deseo de servir al Señor. Y me acuerdo la primera pregunta que me hizo el párroco cuando llegué a la parroquia, me dice, César, ¿qué es la vida? Me preguntó. Y no supe qué responderle. Yo buscaba en el catecismo, en la cabeza, todo lo que había estudiado en la catequesis, pero no me salía la respuesta. Y quería que se nazca el corazón. Y fue en ese tiempo en donde, en un retiro realmente ahí con los jóvenes de la parroquia, me surge nuevamente esa pregunta, ¿qué es la vida? Y comprendí que era un don de Dios que me se regalaba, un don de Dios que te regala. Pero el Señor me pedía que regalase mi vida, y de manera especial en el ministerio. Y de ahí le dije sí al Señor. Comenzó mi proceso, comencé en mi diócesis primero, luego en ese ir discerniendo cómo quiero vivir mi ministerio, como diocesano, como religioso, y el Señor te va clarificando. Cuando uno le es fiel a la vocación y persevera en ella, el Señor se manifiesta. Estoy descubriendo ese deseo de ser religioso, y luego ya me puse en contacto con los padres de la comunidad y se fueron dando los pasos. Yo siempre he dicho que si es cosa de Dios, se va dando. Y si el hombre pone de su parte, las cosas se clarifican. Entonces, ahí es como nace mi vocación en el servicio de la parroquia, en el servicio de la comunidad, y yo le doy gracias al Señor porque sigo en ese camino. Es un poquito mi experiencia de vida. Excelente. Un bonito testimonio. Una pregunta. ¿Qué significa ser religioso? Porque dos personas se pueden encontrar y le dicen, tú eres muy religioso, pero no es lo mismo a lo que está, a la, digamos, a la formación que está teniendo César. Bueno, para clarificar un poquito, ¿no? Los términos de religioso se le atribuye ya desde el siglo XI más o menos, ¿no? Cuando surgen las primeras órdenes religiosas, porque como usted dice, ¿no? Por una religiosidad marcada, porque antes el clero secular, así que vivía en una parroquia y atendía. Pero surgen ciertas vocaciones, pues, acciones del Espíritu Santo, y les invita a ciertas personas a vivir su ministerio con una espiritualidad específica. Por ejemplo, ¿no? Es que los primeros religiosos son los religiosos anacoretas, es decir, dar su vida en la oración, en la soledad del mundo, pero en compañía con Dios. Entonces, los primeros manifestaciones de una religiosidad es la soledad, que es el claustro, por ejemplo. Las primeras comunidades religiosas son del claustro. Entonces, luego va evolucionando. Entonces, se denomina religioso, ¿no? A las comunidades de sacerdotes o de hermanos que quieren vivir su vocación con una espiritualidad específica, o el servicio a los niños, a los ancianos, a los adultos, a las parejas, o el servicio parroquial, o la vida fraterna. Entonces ahí se va ramificando. Entonces, en el fondo es la misma vocación, porque el cristiano también tiene que ser religioso, el sacerdote también tiene que ser religioso. Claro, entonces nace del mismo tronco que es Cristo, pero ya luego el Espíritu Santo es el que se encarga, ¿no? Que nos va ramificando para el servicio de los demás. Muy bien, muchas gracias, César. El tema de hoy es el Padre. César, ¿nos puede ayudar con una introducción general, con una síntesis del tema que vamos a analizar hoy día? Muy bien. El tema del Padre está situado en el Catecismo para que nos podamos nosotros ubicar en la primera parte de la profesión de fe, de la profesión de la fe. En la sección sobre la fe cristiana, en el artículo primero, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El Catecismo de la Iglesia Católica va explicando poco a poco lo que es nuestro credo. Muchas veces lo rezamos en la iglesia, todos los domingos, y a veces es de costumbre, no lo vamos repitiendo. Pues que hace el Catecismo nos va a explicar el proceso o cómo llegamos a decir que esto es nuestra norma de fe, lo que creemos y por qué lo creemos. Entonces, y es curioso porque
comienza como creo en Dios Padre, ¿no? El origen de nuestra fe nos dirá el catecismo de la Iglesia, que es la figura del Padre. Entonces, en estos versículos que vamos a reflexionar, nos van a llevar a descubrir la amplitud de la palabra Padre. Muchas veces pensamos que cuando decimos Padre solamente a la figura de Dios Padre. No, el catecismo nos explica que nos indica que nos va a llevar a una profundización. Padre en referencia a qué? A su experiencia de expresión con el Espíritu. Entonces, la figura del Padre se nos abrirá a la plenitud de la Trinidad, que es prácticamente el fondo de estos versículos que vamos a tocar. Entonces, en un resumen cortito, es Padre en su profundidad y en su expresión, ¿no? El Padre en su profundidad, en su acción y en su plenitud en la Santísima Trinidad. Muy bien. Voy a dar lectura al primer numeral, el 261, que dice así: el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios puede dárnoslo a conocer revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por favor, César, ¿nos puede dar una explicación? Muy bien. Vamos a dar uno de los temas más profundos de la Iglesia Católica, o sino de nuestra fe, en otras palabras, que es la Santísima Trinidad. En su explicación teórica es muy compleja explicarlo teóricamente. Hay muchas palabras que se pueden utilizar a partir de la razón que la Iglesia lo fue reflexionando, pero voy a tratar de dar ejemplos en el día a día para que nosotros podamos comprender un poquito de la Trinidad, ¿no? Un poquito. Entonces, este primer numeral nos indica que el centro de la vida cristiana, de nuestra fe cristiana, es la Trinidad. Porque si nosotros cogemos nuestra Biblia, por ejemplo, y nos vamos al Génesis 1, si en el principio era Dios, ¿no? Y el Espíritu de Dios surcaba por las aguas. Entonces Dios vio que faltaba agua, entonces y empieza el poema bello de la creación. Entonces ya desde el origen de la Sagrada Escritura nos muestra la reflexión judía que hay un Dios que va actuando. Que luego lo asume en nuestra iglesia, en la reflexión de los primeros apóstoles, y nos muestra que detrás de Cristo hay algo más, ¿no? Hay algo más. Entonces, ¿qué es ese algo más? Ese Dios en el que creemos. Entonces, ese Dios en el que creemos será el pilar de nuestra fe. El pilar de nuestra fe, que luego tendrá sus distintas expresiones de la fe, ¿no? En la fe popular, en la fe escrita, en la fe reflexionada, pero el centro es de donde nace. Vamos, por ejemplo, ¿no? Si es que uno quiere cosechar naranjas, ¿qué tiene que hacer? Primero plantar la semilla del árbol, o si no, yo sé muy poco de lo que es hortaliza, ¿no? O de jardinería, pero una semilla da el origen a todo lo demás. Entonces, ¿cuál es la semilla de nuestra fe? El misterio de la Trinidad. Que luego será lo que crezca, lo que se manifieste. Y lo que vemos ahora es esa semillita, que es inmensa realmente, pero que es el origen. Entonces, este primer versículo nos muestra que nuestra fe no es inventada. No es que un día se le ocurrió a alguien, no, hay un Dios que son tres cosas o tres personas distintas, no. Sino que ya desde el origen de la creación, tanto desde la parte de la fe o de la ciencia, muestra que hay un origen creador, donde surge todo. Entonces, esa Trinidad es el origen de nuestra fe, y va un poquito más el versículo, este numeral, que no lo podemos conocer humanamente. Lamentablemente no lo podemos conocer humanamente. ¿Cómo se lo puede conocer? Porque se nos es revelado. Por ejemplo, vamos a un ejemplo para terminar este versículo, no hacerlo muy largo. Vamos en la casa oscura, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sabemos que al abrir la puerta no nos golpeamos con algo? Porque encendemos la luz.
Entonces, esa revelación del misterio solo se nos da cuando se enciende esa luz. Como dirá Juan, el capítulo 1 de Juan, y la luz llegó a los hombres, ¿no? Entonces, ese es el misterio de la Trinidad, que es un misterio que se nos va a revelar por el mismo Padre que lo va a ir mostrando. Muy bien, excelente. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Fray César Eduardo Ayala Cacho, religioso de la comunidad de Padres Misioneros de Cristo Sacerdote, con quien estamos analizando el tema El Padre en sus numerales 261 a 267. Yo había olvidado preguntarle algo, César. ¿Qué significa la palabra fray? Bueno, nuevamente un gusto con todos ustedes que están aquí siguiéndonos en la radio. La palabra fray viene de un origen latino, de fratello, que en el latín es hermano, ¿no? Es referencia al hermano. Entonces, como las comunidades originales nacen en ese ambiente de latín, para ir acortando la palabra en el tiempo, acordémonos que las palabras evolucionan con el tiempo. Para un mejor uso, se fue acortando hasta llegar a fray. Entonces, fray eso se referencia a hermano, hermano. Ya quedó así como algo en la tradición de nuestra iglesia y así los religiosos nos llamamos fray. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a dar lectura al numeral 262, que dice así: la encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es el Padre eterno y que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre, es decir, que es en Él y con Él el mismo y único Dios. Por favor, Fray César nos puede ayudar con su explicación. Muy bien. Vamos un poquito más profundizando en este misterio de la Trinidad. Y para poder comprender este numeral, es necesario recordar por qué la encarnación del Hijo de Dios. Nosotros recordemos que en el relato del Génesis, cuando Dios crea a Adán y a Eva y les da el, el vivir en el Edén con todos sus beneficios, llega un momento en donde surge la desobediencia del pecado. Entonces cuenta el relato que Dios es misericordioso, pero es justo. Entonces lo saca del Edén. Y viene la maldición de la muerte. ¿Qué es esa maldición de la muerte? Esa maldición de no poder estar nuevamente cara a cara con Dios. Pues si recordamos los versículos anteriores decía, y el hombre conversaba con Dios. Dios bajaba por la tarde y conversaban cara a cara. Esta es la maldición de la muerte del ser humano. El no nuevamente regresar al rostro de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Busca reencontrarse con el ser humano. Como el ser humano no puede nuevamente volver el rostro a Dios, ¿qué hace Dios? Lo busca. Y todo el Antiguo Testamento se puede leer en clave del encuentro, de un Dios que busca encontrarse con el ser humano, de un ser humano que se escapa. Pues si leemos de esa manera el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Dios es el que busca, el que motiva, el que se acerca, pero el ser humano es el que se aleja. Y entonces llega un momento en la historia en donde dice Dios, si ya no puedo hacer que el ser humano mire hacia el cielo, ¿qué voy a hacer? Que cuando se miren entre ellos, ya me vean a mí. Y viene la encarnación del Hijo de Dios, que es el mismo Dios en la figura del Hijo que toma nuestra carne. ¿Para qué? Para que viéndolo a Él en nuestro mismo rostro, nos reencontremos con el origen de nuestra creación, que es Dios Padre. Y para entender un poquito esto del Hijo, del Padre y la acción del Espíritu Santo, que es el que actúa ahí para la encarnación, hay que recordar que nuestra fe versa en que tenemos un solo Dios y en tres personas distintas.
¿Qué es eso? ¿Cómo se lo comprende? Uno o en tres, ¿no? Eso es lo más complejo de entender nuestra fe. Entonces, es que no es que son tres dioses distintos, no es un solo Dios que tiene tres actuaciones distintas, ¿no? Que actúa en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No como el Padre, no, sino en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y con su actividad propia, que la Trinidad es la salvación. Pero cada una de las tres personas de la Trinidad tienen una labor específica. El Padre es el que crea, el Espíritu Santo es el Hijo es el que redime, y el Espíritu Santo es el que santifica. Pero eso no quiere decir que cuando el Padre creó, el Hijo y el Espíritu Santo estaban a un costadito, no. Porque hay un canto, yo soy muy mal cantante, ¿no? Entonces hay un canto que dice, yo lo voy a leer la letra nada más, ¿no? Dice, cuando el Padre creó, tomó el rostro de Cristo como ejemplo para la creación y el Espíritu Santo sopló para darle vida, ¿no? Entonces desde la creación nos damos cuenta que el modelo de la creación va en la figura del Hijo. Y el Espíritu Santo es el que da la vida, él vivifica todo eso. Entonces, en este versículo nos muestra que en ese deseo de un Dios que crea por amor y en amor, busca nuevamente reencontrarse con su creación y envía al Hijo para que, viendo el modelo con el que nos creó, nos reencontremos con él nuevamente, con el Padre. Entonces, eso nos dice el catecismo, que nos revela, ¿no? Eso ya viene como revelación, que el Hijo y el Padre vienen de la misma sustancia, que se llama, ¿no? Es una palabra un poquito rara que se utiliza, pero que nacen del mismo origen, ¿no? Sin tiempo y sin final, ¿no? En eternidad. Vamos a un ejemplo que puede ser un poquito simple, pero creo que nos puede ayudar a entender un poquito cómo es la relación entre el Padre y el Hijo. Es que a veces cuando éramos pequeños nosotros íbamos a la tía o la abuela y dice, oh, tú eres igualito a tu papá. Tú te miras con tu papá y nada se parecen, pero tú eres igualito a tu papá, ¿no? Esa igualdad, humanamente que podemos nosotros entenderla, algo así es en relación del Padre y el Hijo, ¿no? Es el Hijo que en su forma de ser, en su actuar, en su relación con los demás, nos va a mostrar el Padre. Porque Jesús nos dice en el Evangelio, el Padre se reveló solamente por el Hijo, que da a conocer al Padre. Y es el Padre que nos permite conocer al Hijo. Entonces, nuestra fe desde la encarnación nos muestra que en el deseo de Dios para salvarnos, actúa Él como Padre, ¿sí? Como aquel que ama, nos da el Hijo, es el que nos lleva en la relación, ¿sí? Un Dios en la humanidad. Es el Espíritu Santo que luego nos hará comprender todo ese misterio. Excelente, muy bien. Voy a dar lectura al siguiente numeral, el 263, que dice así: la misión del Espíritu Santo, enviada por el Padre en nombre del Hijo y por el Hijo de junto al Padre, revela que Él es con ellos el mismo Dios único. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Por favor, ¿puede explicarnos? Vamos ahora a entrar un poquito en el Espíritu Santo, que a veces nos olvidamos un poquito de esta acción del Espíritu Santo, pero que vamos a tratar de explicar cómo surge esta acción del Espíritu Santo. Dice la tradición de la Iglesia en su reflexión, ¿no?, que esa acción del Padre y el Hijo en esa continua relación de amor, esa es manifestación del amor de Dios y del Hijo, es donde nace el Espíritu Santo. Recordando, sin un tiempo, sin un principio, sin un fin, ¿sí? Ya desde el origen estaba el Espíritu Santo. Porque recordemos que la raíz de la Trinidad es la acción del amor de Dios, es lo que mueve la Trinidad.
Es que dice un teólogo ortodoxo del siglo XII, cuando reflexionaba sobre este tema de la Trinidad y el Espíritu Santo, decía, ¿cómo podemos comprender el Espíritu Santo? Y decía, solo del gesto más humano que tenemos, que es el amor. ¿Cuál es el amor más gratuito que tenemos humanamente? El amor de la madre. Porque a la madre no se le elige amar, se la ama. Sea la figura de la madre, ¿no? A veces la madre biológica, a veces la figura de la madre en la abuela, pero la primera figura que se ama sin elección es la figura materna. La paterna ya es con elección, ¿no? Porque lo va conociendo el papá, lamentablemente, ¿no? Pero entonces, este teólogo decía, si somos capaces nosotros de esa expresión natural de amar, ¿sí? de entregarme a la otra persona, de, ¿de dónde nos viene ese deseo natural de amar? Tiene que ser de algo superior, que sea ese amor en plenitud. Entonces, Dios, su actividad de Dios es el amor. Entonces, porque esa relación entre un Dios que ama al Hijo y el Hijo que ama al Padre, surge esa acción del Espíritu Santo, que es la manifestación del amor de Dios y del Hijo. Entonces, este versículo nos muestra que este amor que procede del Padre, es el Padre que empieza a amar al Hijo y el Hijo que sigue amando al Padre, también es Dios, esa expresión de Dios. Y por tanto, se merecen la misma adoración que el Padre y el Hijo. A veces nos olvidamos un poquito del Espíritu Santo, ¿no? Pero el Espíritu Santo también es ese Dios que en nuestra actualidad, si es que vemos nuestra iglesia actual, por ejemplo, después de este tiempo de pandemia que hemos estado viviendo, que estamos viviendo, ¿cómo es posible que nuestra iglesia se mantenga en pie? ¿Cómo es posible que nuestra fe, a pesar de las dificultades, las cuestiones que vamos viviendo, se mantenga bien la iglesia, a pesar de los problemas que vamos viviendo? Porque hay un Dios que nos sigue sosteniendo, que sigue soplando, y es el Espíritu Santo. Entonces, ese Dios que se nos manifiesta, se nos revela también en la figura del Padre y del Hijo. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Fray César Ayala Cacho, religioso de la comunidad de padres misioneros de Cristo Sacerdote. El tema que estamos analizando es el Padre, en sus numerales 261 a 267. Expresamos nuestro agradecimiento sincero a Monseñor Giovanni Paz, obispo de la diócesis de La Tacunga, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al numeral 264 para su respectivo análisis. Dice así: el Espíritu Santo procede principalmente del Padre y por concesión del Padre, sin intervalo de tiempo, procede de los dos como de un principio común. Por favor, ayúdenos con su explicación. Listo, muy bien, continuamos con este numeral. Ya vamos entrando en un poquito, cuando se dice, en tierra caliente, ¿no? Porque nos ponen justamente un versículo de San Agustín en su libro de Trinitate, ese libro que explica eso sobre la Trinidad. Un libro muy grande realmente, ¿no? Muy grande, que al final terminará diciendo, no entiendo nada, ¿no? Así termina San Agustín realmente el libro, pero es el deseo natural nuestro realmente, ¿no? Del ser humano de conocer lo que nos trasciende, ¿no? Conocer aquello que no comprendemos. Entonces, es que ese deseo de comprender o de buscar comprender lo que no entendemos, hay personas que nos van ayudando. Entonces, San Agustín nos va a invitar o nos quiere invitar a reflexionar que, como iba diciendo en números anteriores, que nuestro Dios tiene un solo origen, ¿no? Un solo origen, que no son tres dioses distintos, es un solo Dios, con un solo origen.
¿Cuál es el problema? Que el origen de Dios es fuera del tiempo. ¿Sí? Es que no es que vamos a decir que hace 10 años, no, 2000 años, 3000, no, es fuera del tiempo. Recordemos que en el ser humano, entre las distintas categorías que uno maneja desde la reflexión kantiana, las que marcan nuestra día a día es el espacio y el tiempo, porque vivimos en un espacio específico y en un tiempo que va marcando nuestro crecimiento. Y eso lo experimentamos. Ya no somos tan niños como hace 20 años atrás, ¿no? Y el espacio, ya la ropa que tenía hace 2 años ya no me entra, ¿no? Entonces, el tiempo y el espacio lo vamos comprendiendo en el día a día. Pero Dios va fuera de esas categorías nuestras y, y se llama eternidad. Nosotros vivimos en la finitud porque sabemos que un día moriremos, pero Dios vive en la eternidad. Entonces, el origen de Dios es en la eternidad. ¿Cómo se comprende eso? Dios mediante lo comprenderemos cuando estemos con Él, ¿no? Ese es el deseo nuestro, por lo menos comprenderlo realmente como es. Pero en nuestra propia inteligencia que tenemos, en nuestra propia concepción, decimos que Dios tiene un origen fuera del tiempo y que en ese mismo origen surgen las tres personas, o están esas tres personas ya. Está tanto Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que primero el Padre, después de un tiempo, ¿no? El Hijo y después el Espíritu Santo, como hay muchas concepciones religiosas que tienen esa concepción, que solamente fue Dios, Dios Padre, y como el Hijo se portó bien, lo hizo Dios, y luego le dio un guía para que no se pierda el Espíritu Santo. Entonces, no, nuestra fe, nuestra fe cristiana versa en que en un mismo momento surge el Padre, que el Hijo procede del Padre y a la vez el Espíritu Santo procede de ambos, ¿no? Esa es nuestra fe. Por eso, explicar en un momento no se puede explicar en un momento temporal, ¿no? Sino que ahí surge ciertamente nuestra fe, ¿no? De decir que un Dios nace en esa eternidad que estamos invitados a vivir. Muy bien, gracias. Y ahora comprendo que va a ser difícil explicar esto de la Trinidad si San Agustín no lo pudo hacer en un libro tan grande. Sí, sí. Muy bien, el numeral 265 dice así: por la gracia del bautismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, somos llamados a participar en la vida de la bienaventurada Trinidad, aquí abajo en la oscuridad de la fe y después de la muerte en la luz eterna. Por favor, ayúdenos a entender este numeral. De hecho, esto es uno de los numerales que a mí más me gustan en este tema, porque el primer deseo misionero de Cristo o de expansión de la fe es la que está en Mateo 28, que dice, vayan por todo el mundo y bauticen a todos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el deseo del corazón del Hijo que seamos inmersos o seamos partícipes del deseo trinitario de Dios. Es que hay un autor ortodoxo, ¿no? Que, bueno, a mí me gusta mucho es la teología también ortodoxa, entonces van a disculpar que tenga esta tendencia un poquito a coger los libros, pero se llama Juan de Cisula, que es todavía vivo, es patriarca de Pérgamo en su tiempo. Escribe un libro muy bonito que se llama El Ser Eclesial, y él explica que en el bautismo nosotros somos transformados, nos vamos transformando. Y le preguntas, ¿en qué nos transformamos? Y él dice, nos transformamos en el corazón de Dios. Es por la acción del Espíritu Santo, como muestra este numeral, que somos transformados en el centro trinitario. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que quiere que su criatura regrese al origen. El ser humano fue creado por amor y en amor. Y se le brindó todo en amor. Y lo perdimos en un momento.
Entonces, ¿qué hace el bautismo? Nos regresa, nos reencuentra con nuestro primer origen. Esa es la gracia sacramental del bautismo. Con todos sus beneficios, ¿no? Que nos hace miembros de la iglesia, nos hace hijos de Dios, partícipes del reino. Pero ¿cuál es el deseo de Dios? Regresarnos al origen, lo que una vez perdimos. Pero esta vez nos va a tocar, como dice este numeral, lucharla, ¿no? Trabajarla en este mundo, en las dificultades del día a día. ¿Para qué? Porque surge la esperanza, que ese deseo de Dios de reencontrarse con nosotros, tenga un tiempo. Luego será llamada, ¿no?, la salvación eterna. Entonces, este versículo es muy bonito porque nos muestra eso, ¿no? Que es el deseo de Dios de que quiere que regresemos hacia Él. Y nos da en plenitud su amor, en tanto en la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, este versículo es una llamada a eso, que recordemos nuestro bautismo. Ciertamente a veces fuimos bautizados de pequeñito, un poquito más grandecitos, pero es el deseo de Dios de que yo nuevamente mire su rostro, ¿no? Y encontrándome con su rostro, me reencuentre con mi ser mismo, con mi ser humano, con el que fui creado, para que en el día a día sigamos trabajando, sigamos buscando, sigamos anhelando. Y, por ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿no? Las mamás, por ejemplo, ¿no? Cuando una mamá va al mercado o sale de la casa con el niño y el niño se le pierde, ¿qué es lo que hace el niño? Desesperadamente busca, la mamá no va a buscar, llora, grita. Ese debe ser nuestro día a día, ese anhelo de estar nuevamente con el Padre, ese anhelo de estar nuevamente con Dios, gritarnos, Señor, quiero estar contigo. Señor, ayuda. Entonces, así como el niño que busca el brazo de su madre, así debemos ser nosotros también en esa búsqueda constante de Dios. Muy bien. César, yo quiero preguntarle algo. Cuando yo hago mi oración personal al acostarme o al bendecir los alimentos, ¿a quién me dirijo? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? ¿O me dirijo a Dios? Digo así, a Dios. Muy bien. Es curiosa la pregunta y es muy interesante, porque primero acordémonos cómo inicia toda oración cristiana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ¿no? Nos hacemos así en la cruz. Entonces ya desde el origen nuestra oración va dirigida a Dios, en sus tres personas. Luego, eh, luego es que la profundización de esa oración varía, ¿no? Varía. Dependiendo cómo surja mi corazón realmente, ¿no? Porque esa es la fe, la libertad de la fe. Que realmente está dirigida a Dios en su plenitud, en la Trinidad, pero a veces me siento un hijo que yo me he portado mal. Pues, concibo a Dios como padre, pero a veces me siento como que ofendí a mi hermano. Cuando me peleo con mi mamá o mi papá, el hermano, entonces acudo a la oración para encontrar fuerza para pedir perdón, la figura del hermano, del hijo, ¿no? Como hijos en el Padre, hermanos en Cristo. Necesitamos, Señor, me va mal el trabajo, me va mal la situación, ¿qué puedo hacer? Necesito fuerza, ¿no? Espíritu Santo. Es que aunque a veces todo lo dirigimos a Dios, pero Dios ya actúa más rápido, ¿no? Entonces ya nos va ayudando en ese poquito, ¿no? Pero es recomendable, por ejemplo, iniciar toda oración después de la acción de la cruz con la invocación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría, ¿no? Recuerda de los dones del Espíritu Santo para ir comprendiendo. Tanto la oración personal, por más sencilla que sea, después de levantarme en la mañana, Dios Espíritu Santo, dame la luz para poder reflexionar. O en los alimentos, ¿no? Basta con la invocación trinitaria y Señor bendice los alimentos. Pero siempre es recomendable la invocación del Espíritu Santo para que nos dé sabiduría. Luego acudir al Hijo
yo puse al final de nuestra oración, Señor Jesús, que mi oración sea grata al Padre. Y después dirigirme a Dios para concluir, ¿no? Es un poquito la diversidad de la oración cristiana, pero siempre, como le digo, como dije al inicio, siempre está referida a la Trinidad, porque así comenzamos. Toda oración cristiana inicia con la señal de la cruz. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Amigos y amigas, continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, Fray César Ayala Cacho, religioso de la comunidad de Padres Misioneros de Cristo Sacerdote, está explicándonos el tema El Padre, en sus numerales 261 a 267. Expresamos también nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga, quienes hacen posible la transmisión de este programa. Fray César, le voy a leer el numeral 266 para su respectivo análisis, que dice así: la fe católica es esta, que veneremos un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni separando las sustancias. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo, pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, una es la divinidad, igual la gloria, coeterna la majestad. Su explicación, por favor, Fray. Muy bien. Vamos entrando ya en palabras un poquito más complejas en este versículo. Yo voy a tratar de explicarlo de mejor manera y más sencilla para poder nosotros comprenderlo. El numeral comienza diciendo que la fe católica es esto, ¿no? Que veneramos un Dios en la Trinidad en la unidad. ¿Sí? Que como, y ya lo he repetido anteriormente, es un solo Dios, ¿no? Es una unidad. Puede parecer un poco complejo, ¿no? Para decir tres y son uno. Vamos, por ejemplo, ¿no? Puede ser un ejemplo muy sencillito, pero vamos bien. Yo me veo al espejo, ¿no? Cuando nos levantamos en la mañana nos vemos al espejo. Y si es que yo me tapo una oreja, soy, sí, pues si yo me tapo una oreja, por ejemplo, ¿no? O me tapo las dos orejas, y yo me veo al espejo, ¿soy yo mismo o no soy yo mismo? Sigo siendo yo mismo, ¿no? Entonces, tengo una oreja, dos ojos, una nariz, soy más flaquito, más gordito, pero sigo siendo yo mismo. Entonces, en la diversidad de mi ser, sigo siendo yo, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy sencillito, ¿no? Pero creo que eso nos puede llevar a entender un poquito cómo es Dios. Son tres personas distintas, pero es un solo Dios, una sola unidad, una sola divinidad. Es que eso, de hecho, es que de eso muchos nos acusan a veces a nosotros, a los cristianos, nosotros católicos, que veneramos tres dioses distintos. No, es un solo Dios en tres personas distintas, porque el texto dice ni separando la sustancia, no confundiendo a las personas, ni separando las sustancias. ¿Qué es persona y qué es sustancia? ¿No? Es un poquito de los términos difíciles en este tema de la Trinidad, porque cada uno conlleva una historia en las palabras. ¿Qué pasaba? En los primeros siglos de la Iglesia, nunca se dudó de que Cristo era Dios. Nunca se dudó. ¿Cómo se puede entender eso? ¿O cómo se puede ejemplificar por tantos martirios que hubo? Por los mártires de las primeras comunidades cristianas, ¿por qué morían? No morían por un hombre, ¿no? Era por Jesús, Hijo de Dios, Jesús Dios. Entonces, hasta el siglo I, nunca se dudó de la divinidad de Cristo. Luego vino la reflexión sobre, ¿y Dios
que Jesús llamaba Padre, ¿qué era? Y el Espíritu Santo que Jesús nos regaló, ¿qué es? Ahí viene ya lo complicado para la iglesia, ¿no? ¿Cómo lo reflexionamos? ¿Qué palabras usamos? Entonces, en la historia, hasta el concilio de Nicea, en 317, se va reflexionando sobre cómo se puede explicar. Entonces, llegan a ciertas palabras. Dice, el Dios es una unidad, ¿no? Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, es una sola sustancia que se llama, ¿no? Sustancia como, si lo decimos abruptamente, ¿no? Un solo material, ¿no? Solo material. Y ese material se actúa de tres formas distintas. Entonces, la persona del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es una sola sustancia, tres personas distintas. Entonces, el ejemplo que siempre se usó, ¿no? Yo me acuerdo en la catequesis que usaban conmigo el triángulo isósceles, ¿no? El triángulo perfecto. Las tres esquinas, como se representa igual en la tradición de la iglesia a Dios, como un triángulo. Si tú le quitas una esquina, deja de ser triángulo. Y es triángulo porque tiene tres esquinas. Entonces es un poquito, ¿no? Por lo menos así me explicaron a mí en la confirmación, me acuerdo la Trinidad. Y lo podemos usar también. Entonces, este numeral nos muestra que es una sola unidad en las tres personas divinas, un solo Dios. Por tanto, se merece una sola adoración, ¿no? Una sola adoración, una sola gloria, una sola majestad. Dirá von Balthasar, un teólogo católico, en su explicación sobre el Triduo Pascual, cuando explica el Viernes Santo, él dice, en la colección de Gloria se llama el libro, ¿no? La colección de libros se llama Gloria, cuando explica sobre este momento de la muerte del Hijo, dice, es en la obediencia del Hijo en donde se muestra, se manifiesta la verdadera gloria del Padre. ¿Y por qué? Porque Dios o el Hijo nacen de ese deseo salvador. El deseo salvador del ser humano viene en la obediencia del Hijo al Padre y del Padre al Hijo. Porque el Padre, yo me imagino, ¿no? Dios tiene ese deseo de salvar al Hijo, pero se mantuvo fiel y obediente a la voluntad del Hijo también. Y entonces, ¿y cómo se manifiesta esa obediencia hacia nosotros? Porque el Espíritu Santo nos lo transmite. Entonces, es una sola adoración, una sola gloria y una sola majestad, en tres personas distintas. Perfecto, muy bien. El último numeral es el 267, que dice así: las personas divinas, inseparables en su ser, son también inseparables en su obrar, pero en la única operación divina, cada una manifiesta lo que le es propio en la Trinidad, sobre todo en las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo. Por favor, explíquenos este numeral. Muy bien. Vamos ahora a profundizar cómo actúa, cómo se mueve la Trinidad. Ya hemos ido diciendo que es una sola acción, una sola actividad, que es la redención, pero operan de forma distinta, es decir, tienen trabajo distintos, si ponemos esa palabra un poquito así estiradita, ¿no? Jalada de los pelos que se llama. Trabajan distintamente. Pero eso no quiere decir, como dice es que al inicio del numeral, que cuando trabaja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están descansando, no, sino que el Padre trabaja el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cada persona tiene una actividad, una operación específica. La del Padre, como ya les dije hace un momento, es la de crear. Crea y sostiene, ¿no? Crea y sostiene. Eso es importante, ¿eh? Es que a veces olvidamos que el Padre también sostiene la creación, ¿no? Es una de las cualidades de Dios Padre, que nos va sosteniendo. Luego viene la acción del Hijo, como su operación propia, que nace en la encarnación y la redención. La redención. Sí, es cierto, recordando, ¿no? Es el Hijo el que redime, pero con la acción del Padre y del Espíritu Santo.
El Padre que envía y el Espíritu Santo es el que transmite, ¿no? Que transmite. Y la acción del Espíritu Santo viene en ese expander o transmitir los signos o los frutos de la redención, que es lo que vivimos nosotros ahora, que es esa santificación que llama la iglesia. Pero eso no quiere decir que el Padre y el Hijo ya no estén trabajando. El Padre siempre sigue sosteniendo, el Hijo siempre sigue redimiendo, el Espíritu Santo sigue y siempre seguirá haciendo, seguirá santificando hasta el final de los tiempos, ¿no? Cuando ya, según la iglesia, según los relatos bíblicos, hasta que el Señor venga nuevamente. Esa es nuestra esperanza. Pero entonces, este versículo nos muestra, o este numeral nos manifiesta que es eso, ¿no? Dios es como tan complejo que operan las tres personas de formas distintas en una acción específica, pero a la vez los tres están inmersos en él, ¿no? Eso es, tratar de profundizar un poco más en ello, ya sería ir a palabras un poquito más complejas, ¿no? Pero yo pienso que eso nos puede ayudar bastante. Si es que ponemos un ejemplo, por ejemplo, vamos a un ejemplo del día a día para poder comprender un poquito cómo actúan las tres personas en una sola función. Es que la mamá dice, por ejemplo, ¿no? En la casa, vamos a hacer hoy día un asado de gallina. Manda al papá a matar la gallina, manda al hijo a buscar el arroz a la tienda, y la mamá es la que prepara. Cuando van a sentarse a comer, ya está el plato hecho. ¿Quién lo preparó? La acción de la mamá. Pero ¿quiénes estaban inmersos? Toda la familia, ¿no? Los tres estaban inmersos ahí, ¿no? Entonces es un poquito un ejemplo en el día a día que podemos, así actúa la Trinidad, ¿no? Es una acción específica de cada uno, pero los tres están inmersos también. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos llegando a la parte final del programa Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo a todas las personas que nos siguen por la radio, por las redes sociales, en especial pues un saludo a la parroquia Virgen de la Merced de Moraspungo, a los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Le agradecemos muchísimo a usted, Fray César Ayala, por haber aceptado esta invitación para conversar de este importante tema del catecismo. Le voy a dejar en sus palabras finales rapidísimo, por favor, porque estamos sobre el tiempo, para que se despida de nuestra audiencia. Muchas gracias a ti, Juan, por esta invitación. Dale gracias a Dios también por permitirme no estar con ustedes esta tarde, compartir con ustedes y agradecer a todos los que nos siguen por las redes sociales, por la radio. La invitación final es eso, a acercarnos al corazón de Dios en el día a día, a partir de la oración y la profundización de su propio misterio. Muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias a todos. Esta fue una transmisión más del programa Un Pueblo que Camina. Nos veremos la próxima semana con un nuevo invitado y un nuevo tema. Buenas noches. Muchas gracias a todos.